Hola y bienvenidos a Contraluz. Soy Jorge Lázaro y hoy, en nuestro episodio número 39, vamos a hablar de la delgada línea roja que separa a los aficionados de los profesionales en la fotografía nocturna y la astrofotografía. Hablamos de la planificación. Seamos claros desde el primer minuto. Improvisar de noche es un auténtico suicidio fotográfico. Llegar a una localización a oscuras, pasando frío y dando palos de ciego con el trípode, solo te garantiza volver a casa frustrado y con la tarjeta llena de estrellas movidas o encuadres mediocres. En la noche, el azar no existe. Todo se reduce a las matemáticas, la astronomía y la meteorología. De hecho, el 80% del éxito de una gran toma nocturna se forja en el sofá de tu casa, semanas antes de apretar el disparador. Hoy desglosaremos las variables críticas que debes dominar, desde el crepúsculo astronómico y la escala de Bartel hasta la predicción de nubes a 3 niveles. Además, te enseñaré cómo utilizo las calculadoras de campo, dejando atrás la obsoleta regla del 500 para abrazar el algoritmo NPF, y cómo el asistente IA integrado en nuestra app Dark Knight te genera un guión milimétrico desde el atardecer hasta la noche profunda, para asegurar resultados de nivel quirúrgico. Tienes la guía paso a paso y el checklist de planificación en mi web, en jorgelazaro.es/podcast. Es momento de dejar de depender de la suerte y empezar a fabricar tus propias imágenes. Nos vemos a contraluz. A ver, es que es una escena clasiquísima. Llegar a una localización súper remota tras, no sé, un par de horas de conducción, Ujú. hace un frío de esos que te hielan los huesos, una oscuridad tan absoluta que es literalmente imposible ver a 3 metros de distancia, y ahí está alguien dando palos de ciego con el trípode, intentando montar el equipo con los dedos completamente congelados. Sí, sí, un clásico. Y el resultado habitual de esa aventura, digamos, de ensayo y error, pues suele ser una tarjeta de memoria completamente llena de fotografías desenfocadas, Exacto. con encuadres, bueno, mediocres en el mejor de los casos, y estrellas convertidas en trazas borrosas. Es casi un rito de iniciación, una experiencia universal para cualquiera que haya intentado capturar el cielo nocturno, asumiendo que con la voluntad y un buen equipo es suficiente. Y nuestro análisis a fondo de hoy se centra precisamente en desmitificar uno de los mayores retos para cualquier amante de la cámara: la astrofotografía de paisaje. La misión hoy es explorar por qué la improvisación es, vamos, el enemigo mortal en la oscuridad, Ujú, sin duda. y descubrir la metodología definitiva para dominar la noche. Todo esto va a pivotar sobre una herramienta que se ha consolidado como la mejor opción indiscutible en el mercado actual para la planificación. Me refiero a la aplicación Dark Knight Photo Planner, Una pasada de aplicación, sí. creada por el fotógrafo Jorge Lázaro. Y es que estoy segura de que a más de uno le va a volar la cabeza hoy. Seguro, porque, y esta es la gran revelación que cambia por completo el paradigma del aficionado, el 80% del éxito de una imagen nocturna verdaderamente espectacular se forja días o incluso semanas antes. Días antes, claro. Sí, sí, analizando variables desde el sofá de casa. La noche sencillamente no perdona los errores de cálculo. En esta disciplina el azar no existe. O sea, todo se reduce a 3 pilares inquebrantables que hay que dominar: matemáticas, astronomía y meteorología. Vale, vamos a desgranar esto porque parece que estamos trazando una línea roja, una frontera casi infranqueable, ¿no? Entre los que dependen de la suerte de pulsar el botón a ver qué sale y los que fabrican sus propios resultados de forma sistemática. Exactamente. Y aquí es donde Dark Knight Photo Planner demuestra por qué no tiene rival. O sea, no se trata de otra aplicación genérica del tiempo, yo qué sé, un mapa con chinchetas. En absoluto, en absoluto. En el sector hay multitud de aplicaciones que intentan, pues, aglutinar de todo un poco, ¿sabes? Ya, las típicas navajas suizas. Eso es. Son herramientas generalistas que te sacan de un apuro, pero que no profundizan verdaderamente en la física del entorno. Dark Knight Photo Planner opera bajo otra filosofía completamente distinta. Es un instrumento de altísima precisión.
Ujú. Está diseñado con algoritmos muy específicos para evaluar, de forma puramente técnica, si las condiciones atmosféricas y astronómicas justifican el desplazamiento. Es, a todos los efectos, un centro de mando integral para fabricar la imagen final. Fíjate, y ese concepto de fabricar nos lleva a cuestionar la propia anatomía de la noche. Porque, claro, planificar una ruta en un navegador GPS estándar sirve para saber por dónde ir y dónde aparcar el coche con seguridad. Claro, lo básico. Pero eso es topografía básica, sin más. Para la astrofotografía, pretender usar eso es inútil. Ahora bien, hay un concepto que mucha gente da por sentado. Se asume que, bueno, cuando el sol desaparece por el horizonte, se encienden las farolas. Y ya está oscuro. Ya, el típico error. Pero a nivel fotográfico, la oscuridad es un fenómeno muchísimo más complejo. Esa es una confusión constante. Que el ojo humano perciba oscuridad no significa que el sensor de la cámara, que va a estar ahí acumulando luz durante 15 o 20 segundos, vea exactamente lo mismo. Lógico. El fotógrafo nocturno siempre juega contra el reloj, y esa ventana de oportunidad es tremendamente estrecha. A ver, capturar el centro galáctico en su máximo esplendor sin que la luz residual reviente el contraste de la exposición, pues a veces es cuestión de 20 minutos exactos, Madre mía, ¿20 minutos? ni más ni menos. Y la clave de todo esto es el crepúsculo astronómico. Claro, el momento en el que el sol desciende a más de 18 grados por debajo del horizonte. Es fascinante pensar en la física detrás de esto. Mientras el sol está, pongamos, 10 o 12 grados bajo el horizonte, la atmósfera terrestre sigue actuando como un prisma gigantesco, Eso es. dispersando fotones en las capas altas. Entonces, para el ojo es de noche, pero para un sensor a, digamos, ISO 6400, el cielo sigue teniendo un tono azulado que lava por completo los detalles tenues de la Vía Láctea. Es a partir de esos menos 18 grados cuando la dispersión cesa y el cielo se vuelve negro puro. Lo fascinante de esto es cómo Dark Knight Photo Planner asimila esa ventana de oscuridad total y la cruza con la información lunar y, muy importante, la contaminación lumínica artificial, todo en una sola interfaz visual. ¡Buah, qué útil! Porque, como bien sabemos, de nada sirve tener el sol a 20 grados bajo el horizonte si resulta que estamos cerca de una ciudad o hay media luna en el cielo. La aplicación integra la escala de Bortle directamente en su mapa principal. Y esto es vital porque la contaminación lumínica es acumulativa, ¿no? Un cielo Bortile 4, que en teoría es, bueno, aceptable, Sí, pasable. se convierte en un desastre si la aplicación cruza el dato de que la Luna estará iluminada al 80%. La luz de la Luna rebota en las partículas de polvo y humedad de la atmósfera y crea un velo luminoso tremendo. Un desastre para el contraste, sí. Y Dark Knight Photo Planner procesa todas estas variables astronómicas en tiempo real. Otorga un control absoluto, permitiendo visualizar las condiciones lumínicas exactas de un rincón remoto de la Sierra antes de meter una sola batería en la mochila. Se elimina la incertidumbre de un plumazo. Sabes exactamente dónde y a qué hora el cielo estará en su punto de máxima oscuridad natural. Pero claro, el universo es dinámico. El mapa indica el lugar, pero el calendario debe indicar el momento perfecto. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, a ver, la oscuridad no garantiza absolutamente nada si la atmósfera decide interponerse. ¡Ay, la atmósfera! Usar los modelos meteorológicos estándar, los que vemos en los informativos o en las apps del móvil normales, para planificar astrofotografía es inútil. Que un modelo generalista pronostique cielos despejados no significa nada para un objetivo gran angular apuntando a las estrellas. Nada en absoluto. Porque los satélites infrarrojos comerciales, los de las apps normales, suelen ignorar por completo las nubes altas porque no generan precipitación. No va a llover, así que no avisan. Claro, ¿no les importa? Y ese es el gran drama del trabajo de campo. Conducir 3 horas bajo un cielo estrellado, plantar el trípode, lanzar una larga exposición y descubrir en la pantalla de la cámara la presencia de cirros. ¡Buf, qué rabia! Imagínate. Estas nubes altas, que están compuestas por cristales de hielo, son casi invisibles a simple vista en la oscuridad. Sin embargo, en una exposición de 20 segundos, actúan como un difusor gigante, difuminan la luz de las estrellas y destruyen por completo el microcontraste y la textura del polvo estelar de la Vía Láctea. Te destrozan la foto. Literalmente. La imagen queda plana, sin fuerza, sin volumen,
Y la forma en la que el calendario de Dark Knight resuelve este rompecabezas es muy elegante. Utiliza un sistema de puntos de colores que es pura eficiencia visual. O sea, un punto rojo en una fecha del calendario garantiza que habrá un bloque de oscuridad total libre de sol y luna. Ujú. Pero si esa fecha tiene un punto verde, significa que durante esa misma ventana de oscuridad el núcleo de la Vía Láctea será visible. Aunque, claro, hay que añadir un matiz crítico aquí. El horizonte rara vez es una línea plana a 0 grados. Precisamente por eso, la aplicación incorpora un deslizador de altitud del centro galáctico. Es una característica brillante. A ver, ¿cómo funciona eso exactamente? Pues mira, permite filtrar los resultados del calendario exigiendo que el núcleo galáctico supere, por ejemplo, los 15 grados de elevación en el cielo. Ah, vale. Al aplicar este filtro, el sistema descarta los momentos en los que la Vía Láctea está demasiado baja, evitando así que quede oculta por, no sé, cadenas montañosas, bosques o por la clásica neblina de contaminación lumínica que siempre ensucia los primeros grados del horizonte. Es una criba exhaustiva, la verdad. Ya tenemos el lugar oscuro sin luna y sabemos el momento exacto en que el centro galáctico estará alto. Pero volviendo al problema meteorológico y a esos temidos cirros que comentabas, Sí, el terror de las nubes altas. Dark Knight Photo Planner ataca esto con un módulo meteorológico especializado que desglosa la predicción a 15 días vista en 3 niveles. Nubes bajas, medias y altas, y además por tramos de 1 hora. Brutal. Pero hay un dato específico en este módulo que considero la auténtica genialidad de Jorge Lázaro al diseñar la app. Probablemente nacido de noches de pura frustración en el campo, me refiero a la alerta del punto de rocío. El punto de rocío. Es un parámetro que la inmensa mayoría de fotógrafos ignora por completo hasta que es demasiado tarde. Ya ves. Físicamente, es la temperatura exacta a la cual el aire no puede retener más vapor de agua, lo que provoca que la humedad se condense sobre las superficies más frías. Y en medio del campo, de madrugada, esa superficie suele ser, fatalmente, la lente frontal de tu objetivo. Es una catástrofe silenciosa. El equipo está ahí disparando un timelapse, todo parece perfecto, y al revisar las imágenes en casa se descubre que a partir de, digamos, la segunda hora, el objetivo se empañó por completo. Y las 300 fotos siguientes son una mancha blanca inútil. ¡Qué horror! Al ofrecer el pronóstico del punto de rocío hora a hora, cruzado con la temperatura ambiente, la aplicación anticipa exactamente en qué momento de la madrugada va a ocurrir esa condensación. Permite al fotógrafo anticiparse, colocar las bandas calentadoras en el objetivo con suficiente antelación y salvar la sesión entera. Es la transición literal de tener una actitud reactiva a una proactiva. Y esta es la tónica de toda la aplicación, la verdad. Totalmente de acuerdo. Pero, dando un paso más allá del trabajo previo de planificación, hay que situarse en el escenario real. 3 de la madrugada, temperatura bajo cero, fatiga acumulada. A esas horas, la capacidad cognitiva del ser humano cae en picado, las cosas como son. Ya te digo. Nadie está en condiciones de resolver ecuaciones ópticas complejas de cabeza. Ni de broma, vamos. Cuando el frío aprieta, el cerebro solo quiere terminar e irse a la calefacción del coche. Y aquí es vital que la carga cognitiva se libere de los números para centrarse exclusivamente en la composición artística y en el encuadre. Ujú. Y esto me lleva a la parte de las herramientas de campo de la app, empezando por, el obituario de un concepto clásico. Hay que despedirse definitivamente de la famosa regla del 500, Descanse en paz. que ha sido el dogma de la astrofotografía durante décadas, ¿no? La regla empírica por excelencia, sí. Dividir 500 entre la distancia focal del objetivo para obtener el tiempo máximo de exposición antes de que la rotación de la Tierra convierta las estrellas en trazas. Eso es. Pero claro, esa regla nació en la era de la película analógica y, sobrevivió a duras penas en los primeros sensores digitales de baja resolución. Hoy en día aplicar eso es garantizar una fotografía trepidada sin duda. Claro, la física de los sensores ha cambiado radicalmente. Si lo pensamos con una analogía, un sensor antiguo de 10 megapíxeles era como un peine de púas muy anchas. Una estrella proyectada en el sensor podía moverse ligeramente por la rotación terrestre, pero seguía cayendo dentro del área de un mismo píxel masivo, Y exacto, no se notaba el salto. por lo que en la imagen final seguía apareciendo un punto.
Pero claro, los sensores modernos de 40, 50 o 60 megapíxeles son como peines de púas finísimas. La densidad de píxeles es tan extrema que el más mínimo desplazamiento hace que la estrella cruce varios píxeles vecinos en cuestión de segundos, dejando una estela visible. Y por eso mismo la regla del 500 es inservible hoy en día. Para solucionar este problema micrométrico, Dark Knight Photo Planner incluye la calculadora de la regla NPF. Esta fórmula no es una aproximación, es un cálculo físico puro y duro. ¡Qué maravilla! Toma el tamaño exacto del píxel, el pixel pitch, del sensor específico de la cámara que se esté usando. Pero además cruza ese lato con la apertura del diafragma y, lo que es más importante, con la declinación de las estrellas objetivo. Espera. Esa es la variable que cambia las reglas del juego, la declinación. Porque la bóveda celeste no se mueve a la misma velocidad aparente en todas partes, ¿verdad? Exactamente. Las estrellas que están cerca del ecuador celeste parecen moverse muchísimo más rápido que las que están cerca de la estrella polar. La aplicación asimila todo esto y te arroja la velocidad de obturación máxima absoluta con un margen de error nulo. Si la regla NPF dice que el máximo son 8,3 segundos, es exactamente eso. Te garantiza estrellas perfectamente puntuales. Es una locura. Pero claro, una vez dominado el tiempo de exposición, surge la siguiente gran fricción de la noche, el enfoque. Lograr un enfoque perfecto en la oscuridad absoluta, lidiando con la profundidad de campo en aperturas extremas como f2.8, es un desafío colosal. Es una de las peores pesadillas. Es la tensión óptica entre tener un primer plano nítido, digamos una formación rocosa a 3 metros, y unas estrellas infinitamente lejanas igualmente nítidas. Ujú. Aquí es donde interviene la calculadora de distancia hiperfocal integrada en la app. Y es muy interesante repasar cómo la óptica de la hiperfocal funciona realmente, basándose en el círculo de confusión. Sí, que mucha gente se lía con esto. La hiperfocal no es una zona donde todo está mágicamente nítido por arte de magia, sino la distancia exacta de enfoque que maximiza la profundidad de campo hasta el infinito, manteniendo el fondo justo en el límite de lo aceptablemente nítido. Y ahí reside el peligro, claro. Si se enfoca matemáticamente a la hiperfocal exacta, el infinito está en la cuerda floja. Cualquier levísima contracción térmica del metal del objetivo por el frío o un roce imperceptible al anillo de enfoque en la oscuridad, bueno, te empujará al infinito fuera de la zona de nitidez y te arruina la sesión en toda la sesión. Exactamente. El infinito se vuelve borroso y no te das cuenta hasta que llegas a casa. Por eso, la aplicación aporta no solo el número frío, sino un método de campo brutalmente efectivo. Sugiere siempre sobrepasar ligeramente la hiperfocal. Si la calculadora indica que la hiperfocal está a 3,5 metros, la técnica consiste en iluminar con la linterna una piedra o textura que esté a 4 o 4,5 metros y enfocar ahí. Un truco vital. Se sacrifica un imperceptible 2% de nitidez extrema en las rocas más cercanas a cambio de asegurar matemáticamente que las estrellas estarán como alfileres de punta a punta. Es conocimiento empírico empaquetado en tecnología. Es que te salva la vida. Y el flujo de trabajo en el campo no se detiene en el enfoque. El cálculo de la exposición perfecta también consume un tiempo valioso. Hacer disparos de prueba de 3 o 4 minutos solo para revisar el histograma es destrozar la batería y, francamente, la paciencia. Totalmente. La calculadora de valores de exposición, que está basada en la ley de reciprocidad, soluciona esto de raíz. Sí, esta herramienta me encanta. Permite configurar la cámara a un ISO extremo, un ISO en el que nunca se presentaría el trabajo final, pongamos 12.800, y hacer una exposición de, no sé, 10 segundos. Ese archivo será puro ruido digital, obvio, pero el histograma revelará inmediatamente si la exposición es correcta. Una vez validada esa luz, se introducen los datos en Dark Knight Photo Planner, se selecciona el ISO bajo deseado para la toma final y la app devuelve instantáneamente el tiempo equivalente exacto. Transforma un proceso de ensayo y error de media hora en una gestión de 20 segundos. Es que, si conectamos esto con la perspectiva general, se percibe cómo la aplicación absorbe sistemáticamente toda la carga analítica del fotógrafo. Y ojo, esto también aplica si el objetivo artístico es el opuesto, si no se buscan estrellas puntuales, sino trazas continuas. Ah, claro. ¿Qué pasa si quiero que las estrellas se muevan a propósito? Los famosos Star Trails. Eso es. Para esas composiciones donde las estrellas dibujan arcos inmensos sobre el paisaje, la app
Incluye un simulador visual espectacular. ¡Qué pasada! Ya no es solo entregar cifras de cuántas fotos de un minuto se necesitan, sino que la pantalla renderiza de forma gráfica el dibujo exacto de las trazas según el tiempo total que se asigne. Te muestra el resultado antes de hacer la foto. Muestra la diferencia visual entre disparar 1 hora o disparar 3 horas, permitiendo componer visualmente la trayectoria estelar antes de disparar la primera foto. De nuevo, la eliminación total de la incertidumbre. Pero para aquellos fotógrafos que buscan el máximo nivel técnico en astrofotografía de paisaje, existe un escalón superior que involucra monturas ecuatoriales o los famosos trackers motorizados. Uf, palabras mayores. Sí, esos pequeños motores de seguimiento que se acoplan al trípode y rotan exactamente a la misma velocidad que la Tierra, pero en sentido contrario, permitiendo exposiciones de varios minutos sin que las estrellas dejen rastro. Es la herramienta definitiva para capturar la Vía Láctea con un nivel de detalle profundo. Pero claro, trae consigo una pesadilla logística terrible. Ya, la alineación. Alinear el eje de rotación de ese tracker de forma paralelo al eje de rotación de la Tierra requiere apuntarlo con precisión milimétrica a la estrella polar. Ujú. En plena noche, forzando el cuello bajo el trípode, mirando a través de un minúsculo visor polar que tiende a empañarse, bueno, es agotador, te destroza la espalda. Es uno de los procedimientos más frustrantes del equipo avanzado, estoy segura. Sin embargo, aquí es donde Dark Knight Photo Planner demuestra una integración de hardware que sinceramente parece sacada del futuro. La aplicación incluye una herramienta de alineación polar diurna que lee los sensores internos del propio teléfono móvil, específicamente el giroscopio y el magnetómetro. Y la forma en que funciona esta ingeniería es, vamos, fascinante. El magnetómetro del móvil actúa como una brújula tridimensional de altísima precisión, detectando el vector del campo magnético terrestre, mientras que el giroscopio mide la orientación del dispositivo en el espacio. Espera, ¿me estás diciendo que simplemente pones el móvil encima del aparato? Tal cual. Al apoyar el teléfono de forma plana sobre la zapata del tracker, la pantalla de la app se convierte en un nivel de burbuja digital multidimensional. Te guía visualmente, con flechas en la pantalla, los movimientos de azimut y altitud de la montura, hasta que el plano físico del teléfono coincide con el eje de rotación terrestre para esa latitud exacta. Me quedo a cuadros, de verdad. El resultado es que la alineación queda completada en segundos con una precisión asombrosa. Y lo más revolucionario de todo esto, permite dejar el equipo montado, alineado y bloqueado por la tarde, a plena luz del día, horas antes de que la estrella polar sea siquiera visible en el cielo. Elimina por completo el estrés de tener que configurar maquinaria pesada a oscuras. Es una maravilla técnica. Es de locos. Pero a ver, a pesar de tener todas estas herramientas, mapas y calculadoras a disposición, la gestión de la línea temporal de la noche sigue siendo abrumadora. Cuando hay tantas ventanas de oportunidad solapándose, la luna, la luz crepuscular, la elevación galáctica, es fácil sufrir parálisis por análisis. Muy fácil, sí. Para combatir esto, Dark Knight da un paso que francamente ninguna otra herramienta ha dado, integrando un asistente de inteligencia artificial potenciado por el motor Gemini. Y esto merece un análisis detenido, porque, ojo, no es un simple chatbot de sugerencias, no. Para nada. Es esencialmente un director de orquesta para la sesión fotográfica. Literal. Al introducir en la aplicación una localización concreta y una fecha, este asistente IA asimila de golpe toda la vasta cantidad de variables astronómicas, meteorológicas y de contaminación lumínica que hemos estado desgranando hoy, y sintetiza todo ese ruido de datos en un guión interactivo, un itinerario paso a paso, cronometrado al minuto, exclusivo para esa noche. ¡Buah! Reduce todo el caos analítico a una línea de tiempo ejecutable. La IA te marca la hora de llegada recomendada mientras hay luz solar para que uno pueda asegurar la composición del paisaje y la base del trípode sin peligro de despeñarse. Que no es poco. Calcula el inicio exacto de la hora dorada y la hora azul, instruyendo para aprovechar esa luz suave e inmortalizar el suelo, el primer plano, asegurando una base libre de ruido digital. Luego, proporciona el minuto exacto del fin del crepúsculo astronómico para encender los trackers o iniciar los disparos del cielo. E incluso va más allá de la simple cronología. Y ese es el punto diferenciador clave. Actúa como un tutor metodológico. Sugiere, por ejemplo, configuraciones de encuadre.
Si detecta que en el momento de mayor oscuridad el arco de la Vía Láctea estará muy bajo en el horizonte, te sugiere priorizar panorámicas horizontales. Ajá. Si el núcleo galáctico va a estar en el cénit superalto, propone composiciones verticales con ópticas ultraangulares. Es literalmente como llevar el conocimiento estructurado de Jorge Lázaro en el bolsillo, guiándote en cada paso. Para alguien que está perfeccionando su técnica, seguir esta rutina estructurada por la inteligencia artificial elimina la improvisación caótica y genera un método de campo repetible. Fija el conocimiento empírico y garantiza la obtención de resultados de máximo nivel de forma consistente. Se pasa de la esperanza y la suerte a la metodología científica pura y dura. El planificador asume el peso de las matemáticas, la física de los sensores y la meteorología atmosférica, blindando el flujo de trabajo frente a sorpresas desagradables. Menudo despliegue de conceptos hemos abordado en el análisis a fondo de hoy. Hemos arrancado en el clásico escenario de frío, frustración y resultados mediocres, para entender cómo Dark Knight Photoplanner se corona como la herramienta absoluta de planificación. Sin lugar a dudas. Hemos visto cómo destierra las viejas reglas empíricas con calculadoras físicas rigurosas como la regla NPF, solucionando el enfoque, la alineación de motores en pleno día y, rematando la faena con una IA que dicta el ritmo de la noche entera. Queda meridianamente claro que en esta disciplina el éxito no se encuentra por casualidad. El éxito se programa. El dominio exhaustivo de las variables externas es la única barrera real entre la frustración continua y la creación de una imagen de impacto que quite el aliento a quien la mire. Y precisamente sobre este control absoluto sobre cada variable, quiero plantear una última reflexión para quienes sienten esa necesidad de salir a capturar el cosmos. A lo largo de este análisis hemos hablado de delegar todo el proceso analítico a algoritmos perfectos. Sí, de apoyarnos en la tecnología al 100%. Hemos visto cómo la aplicación decide el lugar exacto, la hora precisa, los segundos milimétricos de exposición e incluso la orientación de la cámara mediante inteligencia artificial, cuando la tecnología mapea, calcula y dicta cada uno de los parámetros físicos de la imagen con una precisión matemática insuperable. Surge una pregunta profunda sobre nuestro papel bajo las estrellas. A ver, cuenta. Llega un punto en el que dejamos de ser fotógrafos reaccionando a la majestuosidad de la naturaleza para convertirnos simplemente en operadores de campo ejecutando el renderizado digital de una ecuación matemática previa. O, por el contrario, es precisamente este dominio tecnológico el que nos libera por fin de la carga técnica para ser 100% artistas creativos. Es una frontera fascinante entre capturar la realidad y simplemente descodificarla, algo para darle vueltas en la próxima noche en vela bajo la Vía Láctea. Y con esto cerramos nuestro episodio sobre el arte y la ciencia de la planificación fotográfica. Espero que a partir de ahora dejes de mirar el cielo por la ventana para decidir si sales o empiezas a construir tu método de trabajo desde el ordenador y el móvil. Recuerda que en la oscuridad total el tiempo vuela y corre en tu contra. No te la juegues con la antigua regla del 500 si trabajas con sensores de alta resolución. Pásate a la regla NPF. Asegura tu enfoque con la distancia hiperfocal y usa la luna a tu favor, buscando siempre las noches de luna nueva y los momentos en los que se esconda bajo el horizonte. La tecnología y las herramientas como Dark Knight están para quitarte la carga matemática y logística de la cabeza, permitiéndote centrar el 100% de tu energía en lo que de verdad importa, la composición, la luz y tu visión artística. Tienes todas las preguntas frecuentes sobre la contaminación lumínica, el guiado con tracker y el truco para enfocar de noche en el artículo completo de este episodio, disponible en jorgelazaro.es/podcast. Ahora dime, ¿eres de los que planifica cada minuto de la noche o sigues saliendo a la aventura a ver qué te encuentras? Déjame un comentario en tu plataforma de podcast favorita y si aún no lo haces, dale al botón de seguir para no perderte nuestra próxima aventura fotográfica. Gracias por acompañarme en este episodio de A Contraluz. Nos escuchamos la próxima semana.